Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto, ahora a las 9:24 de la mañana, al Inspector General de Trabajo, a Luis Puig, que nos acompaña esta mañana. Puig, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, es un tema que genera mucha preocupación, la cantidad de siniestros laborales y muchos de los casos fatales. Bueno, últimamente hemos tenido un par de ellos que ha generado cierta conmoción. Y usted hablaba, Puig, yo repasaba algunos de sus comentarios, una crónica roja que pasa desapercibida. ¿Cómo están recibiendo ustedes estas noticias, estas informaciones y cómo pretenden llevar adelante esta campaña para sensibilizar a la gente? Bueno, en primer lugar, poner en conocimiento cuál es la situación. En Uruguay tenemos aproximadamente entre 35.000 y 40.000 accidentes laborales anuales. Estamos hablando de arriba de 150 accidentes diarios. En el transcurso de esta nota seguramente estarán ocurriendo varios accidentes laborales de distinta índole. Al mismo tiempo, en esos siniestros muere un trabajador cada 10 días y hay una cantidad muy importante de trabajadores y trabajadoras que quedan con discapacidades permanentes, de por vida. Ante esta realidad, ¿qué nos planteamos? Obviamente el Ministerio de Trabajo viene trabajando desde siempre a partir de la Inspección General de Trabajo. Se inspecciona, se recepcionan denuncias, se analiza, se sanciona, a veces hay clausuras preventivas o sancionatorias, se capacita, y eso lo vamos a seguir haciendo con mucho énfasis. Ahora, en lo personal estoy convencido que solo apagando incendios no resolvemos el tema. Solo con fiscalizaciones y sanciones se va a mantener esta situación. Hay que mantener y profundizar las fiscalizaciones, necesitamos más inspectores para ello. Ahí está, le quería hacer ese paréntesis. ¿Cuántos inspectores hay? ¿Fiscalización en qué medida se puede hacer? Bueno, justamente en este momento tenemos 88 inspectores cuando necesitaríamos 130 para cubrir todo el país. Estamos en un proceso de poder ingresar a través de un concurso con las limitaciones que tenemos. Va a tener que ser un concurso interno en el inciso del Ministerio. Y nos planteamos para el próximo presupuesto incorporar la posibilidad de rubros presupuestales para poder ingresar a inspectores que son imprescindibles. ¿Para qué? Para esa tarea que se hace permanente y para esto que nos planteamos encarar a partir de estos días, que es ese compromiso nacional por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, que ¿qué implica? Implica una convocatoria a los actores sociales, empleadores y trabajadores. ¿Para qué? Para generar en forma conjunta, tomar conciencia de lo que sucede, porque hay mucha gente que no sabe. Por eso hablábamos de una crónica roja que pasa desapercibida. ¿Cuánta gente sabe en el país que muere un trabajador cada 10 días en accidentes de trabajo? Porque en realidad no es algo que esté jerarquizado en los resúmenes, por ejemplo, que se hacen a fin de año. Sabemos cuántos hurtos, cuántas rapiñas, cuántos homicidios, pero no sabemos cuántas vidas se perdieron por trabajar. Bien, pues simplemente un paréntesis, porque estamos viendo imágenes, allí ustedes ven la pantalla pequeña, son imágenes en vivo de lo que está sucediendo en estos momentos así en la Torre Ejecutiva con el Consejo de Ministros que está por arrancar. Entonces, pues lo que se va a hacer ahora puntualmente es una redistribución interna, digamos, del personal para intentar contar con más inspectores, ¿es correcto? Eso es una parte, es una parte, tal vez no, y seguramente no es el todo. Nosotros nos planteamos y vamos a estar convocando en los próximos días, seguramente va a haber una actividad central que no solo va a participar la inspección, los empleadores y trabajadores, va a ser una convocatoria del gobierno a tomar conciencia de esta situación y poner en práctica un plan de acción. Porque de lo contrario nosotros podríamos decir, queda bien el título de Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Ahora, si eso no les llega a la gente, es papel pintado, ¿no? Servirá para alguna nota periodística como esta, pero en realidad no le va a cambiar. Ahora, ¿un plan con qué características? Habida cuenta que hay una legislación, ¿no? Se aprobó hace ya unos cuantos años la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que justamente tenía como objetivo disminuir los accidentes laborales, los siniestros laborales. Bueno, justamente, primero me parece muy importante lo que señala, porque me parece que hay que hacer una evaluación mínima de qué sucedió. Cuando pusimos a discusión la ley que nos tocó presentarla en el Parlamento de responsabilidad penal del empleador, y se nos decía desde algunos sectores
¿qué es lo que pretenden? ¿Que vayan empleadores presos? Dijimos, no, pretendemos que se centre en prevención y bajar la cantidad de accidentes. En ese momento teníamos 52.000 a 54.000 accidentes anuales y moría un trabajador por semana cada 7 días como consecuencia de un siniestro laboral. El solo hecho de poner en discusión, poner en debate esta situación, de que se generara un conocimiento, que se tomara conciencia, permitió que hubiera una campaña a nivel de las empresas de contratar técnicos prevencionistas, de cambiar las características de los lugares de trabajo para volverlos lugares seguros desde el punto de vista laboral, y eso permitió que 2 años después bajaran a 38.000 los accidentes laborales y bajaran la cantidad de muertos en accidentes de trabajo. ¿Entonces la ley llegó a su límite? No, la ley no es que haya llegado a su límite, porque justamente uno de los aspectos que nos planteamos era uno de los elementos que estaba planteado en la ley, que eran los mecanismos de prevención. Ahora, ¿qué pasa? Le decía que si nosotros seguimos haciendo nada más que lo mismo, inspecciones y sanciones, que se va a seguir haciendo, no vamos a lograr bajar esta situación. ¿Qué nos planteamos? La semana próxima o la otra, estamos ajustando detalles, vamos a comenzar con acciones regionales en todo el país. Salto, Tacuarembó, La Valleja, Colonia, diferentes lugares donde vamos a convocar a los departamentos limítrofes, a los empleadores, trabajadores, a las intendencias, a generar ese compromiso, pero a la semana siguiente van a estar yendo inspectores y abogados de la Inspección de Trabajo ¿a qué? A capacitar, a preguntar qué se necesita para mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, en el área de la caña de azúcar, que va a comenzar la zafra a mediados de abril o principios de mayo. ¿Y eso puede desembocar en alguna modificación en la ley de responsabilidad penal empresarial o no? No necesariamente. No está planteado. Esto, de alguna manera, entiende que corren por carriles paralelos, son las dos necesarias, pero lo que queremos es lo siguiente, es decir, bueno, en realidad tenemos una situación de inseguridad en el ámbito laboral. Plantearle a las empresas y a los trabajadores qué se necesita para cambiar, para que, por ejemplo, en ese ejemplo que le daba, los trabajadores que en la caña de azúcar, por ejemplo, están expuestos en la zafra a mordeduras de víboras venenosas, que exista la posibilidad del traslado inmediato del trabajador a centros de salud, porque una discusión que existe es si la empresa tiene que proveer transporte a los trabajadores. Y dice, no, porque en realidad los trabajadores tienen moto ahora. Ahora, un trabajador con una mordedura, una víbora venenosa, que se traslada en moto a un centro de salud, esa es una de las cuestiones. Las formas de dónde habitan los trabajadores rurales, las condiciones de gabinetes higiénicos, las condiciones de elementos de protección. Digo a nivel rural, pero digo también del puerto de Montevideo, digo los diferentes lugares, las poblaciones que en el este del país, no solo los trabajadores, a veces en el arroz hay trabajadores que están expuestos a agentes tóxicos, agroquímicos, pero no solo los trabajadores, muchas veces los alumnos de la escuela cercana. Bueno, generar un plan en el cual todos los actores estén convocados, trabajadores, empleadores y el Estado. Yo recuerdo que cuando se daban aquellas cifras de más de 50.000 accidentes, algunas de las explicaciones que se daban era de la precarización de la economía y de la informalidad del mercado laboral, cosa que ciertamente era así. Ahora, eso ha ido mutando, ha habido una formalización, digamos, de los empleos. Entonces, ¿por qué sigue siendo tan alto el nivel de accidentes? ¿Qué es lo que está faltando? Esto es una concientización, pero por parte también del trabajador, de los empresarios. ¿Dónde están viendo ustedes las dificultades hoy por hoy? Bueno, en primer lugar, el tema de la precarización del trabajo es un elemento fundamental que genera inseguridad en el ámbito laboral. Te decía que eso se ha ido corrigiendo. Bueno, tenemos un alto porcentaje de informalidad que no viene de este periodo anterior de gobierno, que viene de periodos importantes en el cual
2005 a 2008 hubo una situación de formalización. Después, en algún periodo, eso aumentó, sigue siendo alta. ¿Y qué sucede? Los accidentes de trabajo, los siniestros de trabajo no son producto de la casualidad, no son producto de la casuística, es producto de la organización del trabajo en primer lugar, no es la única causa. Por ejemplo, si está establecido que a 2 metros de altura hay que tener mecanismos de anclaje y seguridad y eso está claramente establecido, pero por ejemplo se arma un andamio de 3 metros y le agregamos una escalera de 4 metros corrediza, lo más probable es que exista un accidente. ¿Eso es lo que pasó en el comedor universitario? Sí, y en varios lados ha pasado. Entonces, la organización del trabajo es lo que provoca la accidentalidad. ¿Hay un problema cultural en cuanto a la seguridad en el trabajo? Sí, lo tienen empleadores y también los trabajadores. Y ahí es muy importante el papel de las cámaras y el papel de los sindicatos. Un tema cultural. Hay un tema cultural. Ahora voy a eso. En el sentido de que, por ejemplo, la organización del trabajo es responsabilidad de las empresas. Lo dice claramente la ley 5032, que es la ley base en materia de accidentes de trabajo. También existe una cuestión cultural, decía, en empleadores y trabajadores, y hay una cultura, y me hago cargo de esto porque en realidad fui parte de eso. Yo me acuerdo en la década del 80, 86, 87, nosotros como trabajadores del gas nos tocaba hacer el mantenimiento del gasómetro, de los gasómetros de la Rambla, a unos cuantos metros de altura, ¿no? Estamos hablando 20, 30 metros de altura. Y en realidad nosotros teníamos elementos de seguridad ahí y no los usábamos, ¿no? Entonces caminábamos por la última viga sin ninguna protección, ¿no? Y de alguna manera eso alentaba a otros compañeros a hacerlo y era poner en riesgo la vida nuestra y la de otros compañeros. Hasta que los compañeros más veteranos del sindicato nos dijeron, compañeros, bajen, nos llevaron para el sindicato, nos dieron una charla bastante convincente de que en realidad se estaba poniendo en riesgo nuestra vida y la de los demás. Y digo que hay una cultura machista porque en la medida que aquel lo hizo y que aquel subió, y yo no lo voy a hacer, yo soy menos valiente que aquel, hay una cultura que hay que ir revirtiendo porque la seguridad en el trabajo es un aspecto fundamental que trunca vidas, que arruina familias, que deja gente discapacitada de por vida. Entonces nos parecía que convocar este compromiso nacional, convocar a los actores y convocar al Estado, porque si hay un lugar donde no se cumple la normativa y donde no hay clara conciencia de lo que implica la salud y la seguridad en el trabajo, es en el Estado. El Estado parece que estuviera exento de esa responsabilidad. Bueno, pero el Estado tiene áreas que tienen riesgos claros y al mismo tiempo terceriza. Y cuando el Estado terceriza, ¿no? Y sería lo ideal que no tercerizara, pero terceriza, tiene que tener claramente la convicción de que tiene que proteger las normas para evitar que ese trabajador tercerizado, que a lo mejor su empresa no respeta las normas, bueno, los jerarcas del Estado tienen la obligación de hacerlo. Entonces, ¿qué plan hay en ese sentido? ¿Poner un interlocutor que haga cumplir, como es una contratación para el Estado, a rajatabla las normas? Bueno, justamente una de las cosas que tenemos planteado y que hemos hablado con el ministro Castillo y que se estará planteando, no sé si en el próximo Consejo de Ministros, es una propuesta de convocar a todos los directores generales de secretaría de los ministerios a una reunión en el Ministerio de Trabajo donde la Inspección General va a poner a disposición de los distintos ministerios normas y cursos de capacitación para que, en primer lugar, para generar la conciencia de que se debe abordar ese tema, el primer elemento. Y a partir de allí que se designan responsables en cada área de la administración central. En los entes hay una situación mejor, pero también hay que seguir avanzando para que en el Estado exista una práctica de protección. Muchas veces cuando uno le reclama a las empresas privadas nos dicen, bueno, pero ¿y el Estado no cumple? Y eso tiene un aspecto de excusa, pero también tiene un aspecto de realidad. Entonces nosotros nos planteamos que avanzar en este compromiso implica la participación activa de los empresarios, de los trabajadores organizados y del Estado. Y allí hay prácticas, por ejemplo, estábamos hablando de accidentes en la construcción. Sin embargo, en la construcción hay una larga práctica
de trabajo tripartito. Hay una tripartita que funciona y muy bien en el Ministerio de Trabajo, con el compromiso de trabajadores, de empresarios, del Ministerio de Trabajo, que han avanzado muchísimo en normativa. Tanto es así que en una obra, si el delegado de seguridad percibe, y esto tiene referencia a un decreto de la OIT, a un convenio de la OIT, perdón, y a un decreto, si ve una normativa, una forma de trabajo que pone en riesgo la vida del trabajador, puede detener la actividad. Y eso yo estoy convencido que habría que extenderlo a todas las áreas de actividad y eso ayudaría muchísimo. Eso habla de avanzar en materia de normativa, pero habla de la necesidad de avanzar también en ese compromiso tripartito que es imprescindible para avanzar en este tema, ¿no? Estamos llegando al final. ¿Cuáles son los rubros donde se dan más siniestros, Puig? Bueno, justamente por un aspecto que usted decía en cuanto a la precarización del trabajo, la mayor cantidad de accidentes, y estamos tratando de trabajar en ello, se dan en el transporte. En este momento en el transporte. ¿Por qué? Porque hay una organización del trabajo que así lo permite. Los trabajadores del transporte, tanto los transportistas de pasajeros como de carga, su salario está fijado en base a kilometraje. Y para lograr muchas veces un salario, a lo largo de la semana se realiza una cantidad muy importante de horas. Tenemos la situación en el transporte de carga, donde había un sistema de control, el CITRAC, hace unos años, y fue una de las primeras medidas del gobierno anterior retirar ese control. A nosotros nos parece que hay que tener mecanismos de control que nos permitan saber cuántas horas manejó ese trabajador, cuánto descansó, si está en condiciones de manejar un camión con zorro y demás, si está en condiciones el transportista de pasajeros de salir a las 0:30 de Tres Cruces, bueno, cuánto descansó ese trabajador, qué carga de trabajo semanal tiene. Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que ver con ese armado de una estructura que es la que provoca los siniestros laborales. ¿Están incluidas las motos, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Están incluidas las motos, por ejemplo, en los trabajos de delivery? Bueno, ¿en ese es un tema que es fundamental porque estamos hablando del riesgo que supone para el trabajador extremadamente precarizado, el riesgo que significa para el trabajador y también para quienes están a su alrededor en el tránsito, ya sean automovilistas, peatones y demás. Es una preocupación que tenemos muy grande y ahí no es casual que tengamos una cantidad muy importante de accidentes de delivery. Lo vemos todos los días en las motos. La precarización en el trabajo que tienen esos trabajadores es brutal. ¿Se han fijado alguna meta de bajar en cierto porcentaje la siniestralidad laboral? ¿Perdón? Si se han fijado alguna meta medible de bajar en cierto porcentaje la siniestralidad laboral. Bueno, hubo una baja importante, como le decía, a través de la ley de responsabilidad penal. No queremos manejar cifras porque creemos que el primer objetivo, o sea, esto que estamos haciendo tiene sentido si tenemos la capacidad de llevarlo a territorio. Porque si no, como decía, es papel pintado. Entonces no queremos arriesgar, queremos generar una conciencia a nivel nacional y que con el conjunto de los actores y la población generemos un compromiso y una práctica que permita ir bajando, que no es inmediato, que va a depender de muchos factores, pero si no lo encaramos, esta situación no tiene solución, ¿no? Luis Puig, Inspector General de Trabajo, le agradecemos que nos haya acompañado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.